Señor, que nos permite estar en ese lugar y que es su obra la que Él hace en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y nosotros solamente somos vasijas en sus manos. Somos vasijas y qué bueno que podamos ser vasijas útiles, ¿cierto? No quedarnos como vasijas ahí y ya, sino vasijas útiles en las manos de nuestro Dios. Amén. Les invito a que vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes, esa es la nueva traducción viviente, la versión que tengo, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Amén. Voy a orar. Señor, una vez más coloco en tus manos y nos ponemos en tus manos, mi Rey, para que sea tu presencia, tu Santo Espíritu guiando, direccionando conforme a tu voluntad en este tiempo, para que podamos llegar al propósito, Señor, con el cual los llevas, mi Rey, a entregar y recibir esta palabra conforme lo quieres hacer, lo que quieres transformar, lo que quieres obrar y lo que quieres llevarnos, mi Rey, a cambiar también en nosotros y aún, Señor, a disponer en nuestras vidas para ti, mi Rey, y todo eso para tu gloria y para que tu nombre sea exaltado y reconocido por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ni más ni menos, así titula la palabra. Muchas veces los extremos son malos, ¿cierto? Tener un alto concepto de nosotros mucho más allá termina siendo tóxico, termina siendo malo para... Ay, tóxico esa palabra. Se me está pegando muchas cosas, ¿cierto? Del léxico del mundo. Pero termina siendo perjudicial para el servicio. Estar en un estándar como mucho más allá, creer que tiene mucho más allá y mirar como que está mucho más arriba de los demás. Pero también es algo delicado, perjudicial, no deja que fluya lo que el Señor quiere hacer, colocarse en el sentido de menos por allá, yo no puedo, es que yo soy menos de eso, es que lo que Dios me dio es mucho más poquito. Y en esos comparativos, eso no nos deja muchas veces fluir en medio del servicio, no nos deja ser parte de la obra del Señor, de lo que Él quiere hacer en la obra. El Señor tiene en nosotros cosas, el Señor colocó en nosotros dones, colocó talentos, colocó capacidades y nos hizo a nosotros de una manera especial, diferente, una manera en la cual no todos compartimos la palabra de la misma manera, una manera donde no todos tenemos las capacidades de tal vez de exponer la palabra de cierta manera, pero el Señor puso en todos algo diferente y en esa multiforma es bonito lo que el Señor hace y cómo nos lleva a crecer como iglesia, cómo nos lleva a nosotros a entender que nos ha hecho de maneras diferentes, en cada uno una esencia especial, y es en esa multiforma donde el Señor quiere llevarnos a crecer como iglesia.
Entonces, yendo a esa palabra donde Pablo les está hablando a los romanos, y hay unos versículos anteriores que son muy marcados en nuestra iglesia, gloria a Dios. Y algo que compartía mi pastor en estos días también me decía, es que este tiempo es un tiempo de vivir más esa palabra, ¿cierto? De tenerla presente. La iglesia en general le cuesta vivir esta palabra. Pero entonces, el punto que vamos a ver es cómo nosotros estamos sirviendo y cómo el orgullo puede ser perjudicial y cómo el miedo puede ser perjudicial para ese servicio, ¿cierto? Y mirándolo a través de la palabra podemos ver ejemplos donde quienes se inflan, ¿cierto? Quienes tienen un alto concepto como el fariseo con el republicano. El fariseo estaba considerando que él era mucho mejor que aquellos que no ayunaban, aquellos que no oraban de esta manera, que aquellos que no diezmaban, que aquellos que no hacían las cosas, ¿cierto? De la manera en sus rituales, en su religiosidad. Y era algo jactancioso y era la manera de no entender que realmente necesitamos depender de Dios. Cuando nosotros estamos en esa posición, nosotros estamos pensando que las capacidades son las que nos tienen en el lugar donde nos tienen, en la posición donde nos tiene, y creemos que ha sido nuestros quizás estudios, nuestra manera especial de expresarnos y todas esas cosas, y nos pueden llevar a inflarnos y a mirar a los que están a nuestro alrededor, así como de ladito, como de para bajito, ¿cierto? Usted está como por allá, yo estoy nivel, ¿cierto? Alto. Y lo mismo ocurría en una parábola que nos muestra el Señor también a través de la parábola del buen samaritano, donde estaba el sacerdote, estaba el levita, estaban esos hombres que pasaron por allí, vieron a aquel varón que había sido golpeado, que estaba en una condición de necesidad, y ellos en su condición decían, no, es que yo voy a hacer algo mucho más importante que ayudar, ¿cierto? Entonces creían y tenían el concepto de que la labor que ellos estaban ejerciendo era mucho más importante que brindar misericordia a aquel que lo necesitaba, que estaba por encima. Y es ahí donde también estamos como en esa posición de inflados, de hinchados, de soy más y lo que yo hago es mucho más importante de lo que hace el otro que está a mi lado, de lo que hace mi hermano. Y así muchas veces podríamos considerar que nuestra posición dentro de la iglesia, dentro de lo que el Señor nos ha entregado, podría ser mucho más interesante, importante, de lo que el Señor le ha entregado a mi hermano, al que está a mi lado. Pero el Señor nos recuerda que somos un cuerpo, que somos iglesia, ¿cierto? Y que todos necesitamos los unos de los otros. Amén. Pero hay una posición también que no es buena, y es una posición como la que tomó Moisés al comienzo, cuando el Señor le hace la invitación y le dice que le va a asignar una tarea de ir y compartirle al pueblo, a su pueblo Israel, para ayudarlos a salir de allí, ¿cierto? De hablarle al faraón y de hablarle también a su pueblo, para que ellos pudieran salir de ese estado de esclavitud en el pueblo de Egipto. Pero él empieza a presentar excusas porque él tiene miedo. Y él está mirando su posición, su condición humana, y está mirando las capacidades que las considera más bien discapacidades, ¿cierto? Soy tartamudo, es que no soy bueno para hablar, es que ¿qué les voy a decir? ¿Será que sí me van a creer? Y todos esos argumentos que presenta, y son los mismos argumentos en los cuales nosotros podríamos muchas veces haberle presentado al Señor, y donde no estamos dejando que lo que Dios ha puesto en nosotros pueda fluir y pueda ser de edificación para la congregación. Las dos posiciones son malas,
son realmente malas, y voy a volver a decir tóxicas para el servicio, para el crecimiento de la iglesia. Es que no se me ocurre otra palabra en este momento. Dañinas, ¿cierto? Y en esas dos posiciones yo miraba, yo me he visto en esas dos posiciones. Sí, yo he sido como el republicano y yo soy mejor que aquel. Yo les he contado que un día en la madrugada venía para el servicio, el ayuno, y yo veía a las personas que estaban borrachas así afuera, y yo estos perdiendo el tiempo. Y yo voy, ¿cierto? Yo voy para lo mejor, en cambio mi vida está mejor, ¿cierto? Y era una condición como, uy, sí, y estaba inflada, estaba diciendo, en cambio yo sí, ¿cierto? Pero es una posición en la que yo estaba mirando con altivez al que estaba afuera, pero yo no estaba considerando que yo podía orar por aquellos que estaba viendo en esa condición. Porque el Señor me redarguyó cuando llegué a ese lugar y el Señor me recordó, ¿y cuántos habrán orado por ti cuando te vieron en la calle? Porque yo también llegué a quedarme en la calle trasnochada, tomando, embriagada, haciendo el ridículo, ¿cierto? Afuera. Pero el Señor me decía, ¿y cuántos habrán tenido misericordia por ti y habrán orado por ti? En vez de haberte mirado de esa manera jactanciosa. Y es que nosotros tenemos esa tendencia, nosotros miramos a veces nuestra familia como, ay, yo siquiera ya no estoy allá, ¿cierto? Como, ay, siquiera no estoy allá. Pero ese siquiera es más bien como, hey, consideren cuál es la posición, qué es lo que te tiene hoy acá en ese lugar, qué ha hecho el Señor en tu vida, para que hoy puedas tener la posibilidad de acercarte confiadamente a la presencia de Dios. Y mirando a través de este texto, vemos que el Señor, que Pablo les habla a los romanos y con anterioridad les habla desde el capítulo 11 de que ellos habían tenido una salvación, que no era una salvación para ellos captarse, para ellos decir, ay, siquiera yo soy mejor que los israelitas, que ellos rechazaron la bondad de Dios, ellos rechazaron lo que el Señor quería hacer y por causa de ellos ya ahora yo soy salvo. Entonces Pablo les advierte en Romanos capítulo 11, 25 y les dice, eso no es motivo para ustedes captarse, eso no es motivo para ustedes decir que ahora son mejores que ellos, ¿cierto? Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso es solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. O sea, eso solo es un momento y eso no es motivo para usted llenarse de orgullo y de decir, yo soy mejor que el pueblo de Israel que rechazó a Dios. Porque a veces también estamos mirando desde ese ámbito como, ellos rechazaron, yo ahora aproveché, pero ¿cómo estamos aprovechando esa salvación gratuita? ¿Cómo estamos viviendo esta gracia? ¿Será que la estamos compartiendo realmente? ¿Será que la estamos viviendo como debería vivirse esa gracia? Y muchas veces nosotros ni siquiera hemos comprendido que estamos bajo la gracia y que quienes están a nuestro alrededor también pueden ser partícipes de esa gracia. Aquellos que muchas veces hemos mirado como, este ya no tiene remedio. Sí, miramos sobre todo la familia, como, ay, ya me cansé de hablarle, ya me cansé de compartirle, ya me cansé de decirle, ese ya no tiene remedio. Pero el Señor nos recuerda que aún podemos seguir orando por ellos, podemos seguir perseverando en esa oración. Si no nos han prestado atención, es que nosotros no somos quienes convencemos, es el Espíritu Santo quien trae convencimiento a la vida de cada uno de nosotros. Amén. A nosotros no nos convenció el hombre,
a nosotros nos convenció el Espíritu Santo. Amén. Y así como lo hizo en nuestras vidas, si usted se pone a hacer un análisis de su terquedad, gloria a Dios que de esos días hacíamos el estudio y yo decía, ay, yo pasé por todo eso. Cómo Dios tuvo que tratar mi corazón desde decir, no existe un Dios, después de decir, de pronto sí existe, pero quién sabe con estas cualidades. Y así, cómo Dios tuvo que ir como quitando la hojita de la cebolla de huevo que uno quita cascarita, cascarita hasta llegar a lo profundo. Así hizo el Señor conmigo. A través de su Santo Espíritu, Él obró, Él trajo convencimiento. Y si lo hizo en mi vida, y si lo hizo en tu vida, ¿cuánto más no podrá hacer en la vida de aquellos por los que has estado orando y que has considerado que tal vez para ellos ya no hay remedio? Así es, ¿cierto? Damos gloria a Dios por eso. Y entonces nosotros podríamos ser orgullosos. Y la manera de no caer en ese orgullo, como lo dice, es que podamos entender la gracia de Dios. Podamos entender que nosotros no vinimos, no estamos caminando en esto porque, ay, Dios mío, yo un día me levanté y dije, ahora sí voy a cambiar. Eso no ocurrió así. Tuvo que obrar el Espíritu Santo en nosotros. Y fue su gracia, y fue su amor, fue su paciencia, fue su misericordia lo que hoy puede tenerme en este lugar. Amén. En ese sentido, eso debería a nosotros mantenernos humildes. Al comprender que no hay nada de nosotros como me gané la salvación. Tenía tanta plata que me la compré. Nací en cuna de oro y Dios mío, nací en cuna de santos y entonces nací sin pecado. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que nació en esa condición. Nacimos en pecado, nacimos en condición de pecado. Y desde niños estamos en esa naturaleza, ¿cierto? Así que no compramos salvación. No teníamos la capacidad ni económica ni moral, porque por más que nosotros intentáramos no pecar, siempre hay algo en lo cual estamos en la tendencia a pecar. Estamos en una naturaleza humana y esta carne quiere pecar, ¿cierto? Estamos en guerra en ese momento entre el cuerpo, entre esta carne y el espíritu. Pero allí entonces vemos que Dios en su infinita misericordia ha hecho cosas grandes en nosotros. Y en Romanos capítulo 11, versículo 33, me gusta lo que dice Pablo, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y es algo grande, maravilloso, y no lo entendemos. No entendemos cómo Dios hizo en nosotros tan grande maravilla, de nosotros estar condenados a muerte, de nosotros estar condenados a que o pagábamos o no había manera. Pero Él llegó, se presentó delante del Padre y nos presentó justos. Y en su gran misericordia, hoy, aunque no podamos entender muchas cosas, no podamos entender cómo lo hizo, no podamos entender el por qué lo hizo, por qué se fijó en nosotros, qué vio en nosotros. Quizás vio la necesidad de un alma que no podía salvarse por sí misma. Eso fue lo que vio el Señor en nosotros. Entonces el Señor nos invita a través de lo que dice Pablo, por lo tanto, ahora que hemos entendido lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, y me llamaba la atención una canción que ahora expresábamos, que decía, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Y Él dice, y te agradezco que en mi vida estés.
Pero en ese agradecimiento, él estaba diciendo, allí la canción, de que él estaba tan agradecido, que él había entendido todo lo que el Señor había hecho por él. Y yo sé que estábamos expresándolo desde nuestro corazón. Y espero que si no lo expresaste desde tu corazón, entres a analizar si realmente quieres vivirlo de esa manera. Una vida de gratitud. Y en esa vida de gratitud, ahí es donde entra Romanos 12:1, porque dice, por lo tanto, es la respuesta a ese agradecimiento, a esa misericordia, a eso de lo que has entendido que Dios ha hecho por ti. Y ese por lo tanto es: presenten sus cuerpos, entreguen sus cuerpos a Dios. Entréguenlo. Y es donde uno puede mirar, he entregado ese cuerpo, ese cuerpo le pertenece a Dios, le pertenece realmente, o aún los gustos, o aún lo que a mí me gusta, me deleito, que sé que a Dios no le gusta, todavía tengo que hacer que ese cuerpo se deleite primero, porque ese cuerpo lo quiere. Ese cuerpo quiere escuchar esa música, ese cuerpo quiere bailar de esta manera, ese cuerpo quiere dormir mucho, ese cuerpo, cierto, todas esas cosas, ese cuerpo quiere comer mucho y todas esas cosas que parecen sutiles, pero estamos diciendo allí que yo voy a rendir mi vida a Cristo y que ese cuerpo será rendido para el Señor. Amén. ¿Y sabe por qué hace la invitación? Dice en Romanos 11:36 que todo viene de Él, es por Él y es para Él. Amén. Por eso nos invita a que rindamos nuestro cuerpo. Y ese rendir es entender que es un sacrificio, no es un sacrificio de lo degolló, ¿cierto? Y lo degolló y se murió y se desangró ahí, no. Sino vivo, en vida, ¿cierto? No es una clase de sacrificio, de matar como acostumbraba el pueblo judío en otros tiempos, que sacrificaban el corderito, lo presentaban. Y el Señor dijo, no, ya estoy cansado de estos sacrificios, ya estoy harto, como lo dice en Isaías capítulo 1, donde dice, no me gusta la manera, porque su corazón no estaba allí. Su corazón no estaba comprometido allí con lo que estaban rindiendo. Y asimismo, ese sacrificio que el Señor nos invita es vivo, de corazón, de entender lo que estoy haciendo. Si Dios estuviera interesado en un mero ritual, nos diría, vengan y tengan su mente por allá en otro lado. Hagan presencia y marquen la lista de asistencia en este lugar. ¿Cierto? Pero ese no es el interés del Señor. El interés es que nuestro cuerpo esté presentado como un sacrificio vivo, presente, rendido a Él, decidido, determinado a hacer su voluntad. Amén. Una de las luchas que yo tenía inicialmente cuando iba a compartir esta palabra, yo decía, Señor, pero a mí me cuesta entender lo que has puesto en mi vida, ¿cierto? Y decía, no soy la persona adecuada para entregar esta palabra. Pero cuando yo le decía de esa manera, le estaba diciendo, no estoy dispuesta a trabajar en esta palabra, ¿cierto? Pero el Señor me está inquietando a que, así como me está llevando a entregarla, tengo que vivirla. Tengo que aceptar lo que Él ha entregado en mi vida. Tengo que empezar a vivir determinado de que el Señor ha puesto en mi vida dones, talentos. Y tengo que empezar a rendir los miedos, los temores a Dios. Amén. Damos gloria a nuestro Rey. Y entonces Dios quiere que sea toda una vida agradecidamente rendida a Él. Y entonces dice allí,
vivo santo, y ese santo apartado del pecado, porque Él es santo y quiere de nosotros como hijos, como pueblo, que seamos santos, y agradable, ese olor grato de obediencia. Así como el Padre se complació en su Hijo Jesús por su obediencia. Y más adelante habla de que nuestra mente, en el versículo 2, debe estar transformada. ¿Y transformada por quién? Por la mente de Cristo, mas no por este sistema del mundo. Entonces, allí es donde entendemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es necesario vivir lo primero para poder entrar a ese comprender que eso no es ni más ni menos. Y empezamos a vivir lo primero, que es una vida agradecida. Al principio, cuando llegué a este versículo, dije, esto no me conecta con lo otro. Yo estaba peleando con Dios. Y Señor, esto no me conecta. ¿Cómo que después resulta Pablo diciendo que no tengan un concepto ni más alto, ¿cierto? Del otro, y estaba hablándome de un sacrificio. ¿Qué es esto? Pero entonces entendía que si yo no vivo una vida agradecida en la que yo he comprendido la obra de Cristo en mi vida, difícilmente puedo vivir una vida rendida, difícilmente puedo vivir una mente transformada por la mente de Cristo. Y difícilmente puedo comprender lo que Dios ha hecho y ha puesto en mi vida, que ni es más que los de todos los demás, ni es menos que los que están a mi lado. Me ha hecho nueva criatura y ha puesto dones, ha puesto talentos a disposición al crecimiento de la iglesia. Eso ha puesto el Señor en mi vida, y como lo ha puesto en mi vida, yo estoy 100% segura que en su vida ha puesto algo. Amén. Y que usted no es casualidad en ese lugar, que usted no vino simplemente a ocupar una silla en ese lugar, que Dios puso algo especial en su vida. Amén. Cuando llegamos a este versículo, entonces, dice Pablo que recomienda, él dice, yo tengo el privilegio de ser apóstol. Él lo reconoce como un privilegio, él no se jacta. Dice, es un privilegio, es una bendición, no me estoy jactando, tengo el privilegio, y con ese privilegio, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes. El Señor nos dice, les advierto a cada uno de ustedes. No le dice, le advierto solamente a la hermana María Elena, solamente a Geraldine, no. Le advierto a cada uno de ustedes, cada uno. Tengan presente esto. Dice lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y ese realismo al evaluarnos solo lo puede hacer el Señor en nuestras vidas. Amén. Solo lo puede llevar cuando tenemos una relación con Él. Solo lo puede llevar cuando hemos decidido rendir nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Si nosotros no tenemos relación con Dios, difícilmente podemos comprender lo que Dios hace, lo que Dios ha entregado, lo que Dios ha puesto, los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros, porque los propósitos que Dios tiene en nosotros no son para simplemente nosotros crecer solitos en nuestra casa. No somos creados para crecer solitos. Somos iglesia, somos un cuerpo, y ha puesto en cada uno de nosotros algo diferente. Amén. Y en eso me llevaba a entender algo que he estado leyendo, un libro muy especial que al principio le decía, pastor, a mí no me gustan las biografías casi.
Pero el Señor me inquietaba como, tienes que leerlo, tienes que mirar esa historia del pastor Ubaldo. Y me llamaba la atención porque me ha hecho comprender en mi vida que así como hizo con él, también está haciendo con mi vida. Amén. Y no es para quedarme en mi egoísmo pensando, no, es que a mí me da miedo. No, es que yo considero que no soy útil para eso, ¿cierto? Porque me hacía entender que cuando nosotros dejamos que Dios nos use, Dios no solamente me está viendo a mí, no solamente está viendo a Berta, no solamente está viendo a Camila, no solamente está viendo a la hermana Melissa, no está viendo como yo la voy a hacer crecer, sino que está viendo generaciones, está viendo gente, multitudes que hay alrededor para ser alcanzados, para que alcancen, porque los tiempos se agotan, ¿cierto? La venida de Cristo es pronto, ya se llega. Y nos estamos quedando quietos pensando en los temores o pensando, yo lo hago mejor, y no dejando crecer al otro, no dejando avanzar al otro, no dejando que el otro también sea partícipe de lo que Dios le ha entregado, ¿cierto? Y hay algo que me llamó muchísimo la atención de ese libro, y voy a leerlos, una porción, dice: profesores, amigos y familiares me decían que Dios me había dado una gracia especial para hablar con personas. Venía escuchando eso desde la época de las tertulias con los vecinos en Centro Alegre, donde mi abuela me llevaba siendo un niño. Para esta edad, sé que no pasaba desapercibido por donde andaba. Las personas me recibían cuando me acercaba a ellas y me escuchaban de manera respetuosa. Para este momento ya había cortado con malos hábitos, patrones mentales tóxicos y emociones dañinas. Lo único que me faltaba por cortar era mi melena. Y eso me gustó muchísimo, porque dice: aunque en la iglesia no me apodaban Absaloncito, como pasó en el Instituto Bautista donde estudié, sentía las miradas de las personas siguiéndome a causa de mi cabello. Esto facilitaba la apertura de diálogo con las demás a la hora de evangelizar. Creo que me prestaban atención más por un tema de curiosidad que por escuchar la palabra de Dios. Pero de eso se trata, de ser estrategas y trabajar con lo que Dios nos ha dado. Y hay una pregunta que él deja allí: ¿qué te ha dado Dios a ti para extender su obra? Y eso realmente que debe taladrarnos, debe llevarnos a preguntarnos: ¿qué me ha dado Dios para extender su obra? ¿Estás entendiendo que no eres ni casualidad? No eres que simplemente te dio por venir. Dios ha dado algo en ti para extender su obra. Dios ha dado algo en cada una de sus vidas para extender su obra. ¿Cómo nosotros estamos trabajando en eso? En ese algo que quizás hemos menospreciado, porque hemos dicho: no, yo no creo que eso le sirva a alguien. ¿Sabe que su mismo testimonio ayuda? ¿Sabe que la misma manera en cómo vas enfrentando cada una de las crisis que vives, que hoy la ves como crisis, quizás de enfermedad, quizás de escasez, quizás en un matrimonio, todo eso hoy son herramientas que Dios te está entregando, que mañana van a ser esas herramientas donde Dios a través de tu vida va a extender su obra. Amén. Quizás podemos decir: es que yo enfermo, pero ¿cómo estás mostrando la confianza en Dios en medio de la enfermedad? ¿Cómo estás mostrando la confianza en Dios en medio de la escasez? Eso puede ser herramienta útil para otros que aún no se atreven a creer en el Señor. A otros que aún ven como, ¿será? ¿Cierto? Así que no es momento
de decir no tengo nada. Porque a veces le estamos como expresando, Dios, ¿qué me ha dado? ¿Cierto? Yo, ¿útil para qué? Útil muchísimo, demasiado. Y le doy la gloria a Dios, porque he podido aprender y a conocer un poco más a mis hermanos y he dicho, ay, eso tiene mi hermano, tremendo. Yo les hago una invitación a que hagan por un momento una tarea de mirar el que ves en tu hermano que te ayuda. Tu hermano tiene algo valioso. Amén. De ellos aprendemos. La salida que tuve en esos días con mi hermana María Elena, yo decía, ay, tremendo, sí, uno dice, yo no la conocía, o sea, me falta compartir más. O sea, ignoramos tantas cosas y hay tantos regalos y hay bendiciones y hay tanto que en ese compartir nos ayudan, nos edifican, nos hacen como comprender y mirar desde otra óptica nuestras condiciones y nos hacen entender que nos necesitamos los unos a los otros, que nos podemos edificar los unos a los otros, de que quizás yo no soy buena en esta área, pero mi hermano es muy bueno en esta área y doy gloria a Dios por eso, porque en ello vamos creciendo juntos, en ello nos vamos edificando cada día de nuestras vidas. Así que el Señor nos demanda y nos pide que no miremos tampoco como quien dice, es poquito, porque estás desconfiando y no estás entendiendo que Dios es el que ha hecho la obra en tu vida y que te ha dado su Santo Espíritu. Cuando nosotros estamos dudando y estamos como, ¿tendré yo algo? Pregúntate, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿O no lo tienes? ¿O aún no te duele el pecado? ¿Aún no te redarguye? Pero si lo tienes, mi hermano, tienes un regalo precioso. Amén. Y Él nos instruye y Él nos capacita cada día. Nos capacita en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Uno a veces duda como, ¿yo voy a hacer eso? Como lo leí a través del libro, de esa promesa que recibía el pastor Ubaldo. Y si se ponen a ver, bueno, para los que no conocieron al pastor Ubaldo, él es fundador de Nueva Generación. Y uno dice, ¿a cuántos ha alcanzado a través de esta fundación? Solamente él recibió en ese momento esa palabra, quizás no la vio inmediata, pero el Señor proveyó todo para que pudiera capacitarse. En medio de aquello que él consideraba, ya no hay como esperanza para mí, ya me quedé con este trabajo, ya no pude estudiar. Quizás muchos de sus miedos, frustraciones llegaron a su mente. Pero sin embargo el Señor obró a través de su vida y le pudo hacer entender de que Él es el que capacita, Él es el que obra y al que nos ha llamado, no nos ha llamado como, ay venga, yo esperé que te superaras, no, nos ha llamado quizás a muchos con inconvenientes, con una vida que quizás en este momento no está arreglada, no está organizada. Pero tenemos que empezar a creer las promesas que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Y hoy estábamos cantando, ¿cierto? Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Decíamos, solo puedo en Cristo que me fortalece. Y decíamos, me ha hecho más que vencedor. Y eso tenemos que creerlo, no solo cantarlo, mis hermanos. Creerlo para empezar a vivir como iglesia, siendo parte de esa iglesia que el Señor nos invitó, siendo parte del cuerpo y siendo parte de la edificación del crecimiento. Nos hemos cuestionado por qué la iglesia no crece. ¿Te has preguntado qué estás haciendo tú para que la iglesia crezca? ¿Qué estás haciendo? Porque así dice
Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. No sea egoísta, mi hermano, porque dice nos pertenecemos. Usted no está hecho para estar llevando un evangelio encerrado en su casa, porque no está siendo parte de lo que dice la palabra. Hemos muerto a nosotros mismos, hemos presentado nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. ¿Y sabe qué dice después? Nos pertenecemos. O sea que usted ya no se manda solito, usted ya no camina como le parece caminar. O sea que todo lo que cada uno de nosotros hagamos nos compite a nosotros como iglesia, porque nos pertenecemos. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Y así entonces, como nos pertenecemos, como Dios ha puesto en nosotros dones, ha puesto talentos, dice que a uno les dio las capacidades, a uno les dio para profetizar, otros para servir, otros para enseñar, otros para animar, para dar, liderar, otros para hacer la bondad. Pero finalmente Él les dice, pero háganlo todo con amor, con amor. Y ese amor es rendido, ese amor es sacrificio. Amén. Sobre todas las cosas tenemos que primeramente colocarle el amor. Si nosotros pudiéramos vernos de la manera en como Dios nos ve, yo creo que mucha de la óptica con la que estamos colocando los límites se derribarían, ¿cierto? Porque uno se ve, y como pastor nos ha enseñado, Dios nos ve ya como producto terminado, ¿cierto? Nosotros nos estamos viendo con nuestros defectos, con nuestras incapacidades. Es que yo no soy bueno para eso. ¿Cómo me dice Dios que haga eso? Es que yo no me he capacitado en eso, ¿cierto? Nosotros nos estamos viendo con todas nuestras dificultades, nuestras falencias. Entonces no estamos dejando que la obra de Dios que Él quiere hacer en nosotros pueda fluir y pueda ser de bendición para el que está a mi lado. También la vanagloria puede llevarnos a no dejar ser de bendición para el que está a mi lado. Así podríamos también actuar como el hermano mayor del hijo pródigo, donde dice, ve, ¿y a este por qué le dio? ¿Y este por qué lo recibieron? Si este se equivocó, ¿cierto? También es otra actitud que también no nos deja, que podamos dejar que el otro crezca y que nosotros crezcamos como iglesia. En ese concepto, nosotros debemos de tener presente cómo nos mira Dios. Y Dios dice la palabra que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿cierto? A imagen y semejanza. Dice en uno de los salmos que Él nos hizo un poco menos que los ángeles, ¿cierto? Así que no nos dijo, ay, va, usted es por allá, húndase, ¿cierto? Usted no es nada. Nos está diciendo, yo los creé a imagen y semejanza. Y esa es una imagen que hemos perdido. Eso es algo que estamos volviendo a recuperar, ese diseño. Pero también a través de su palabra nos muestra que a causa del pecado nosotros estábamos en condición de condena, estábamos en condición de ir a la muerte, estábamos como enemigos. Lo dice allí en la carta a los Romanos, en Romanos 3:23, en 6:23 también nos dice, estábamos en condición, ¿cierto?, en la que no había posibilidad para nosotros. Pero la buena noticia es que si hoy estamos aquí presentes, si hemos decidido rendir nuestra vida, rendir nuestra voluntad, si nos hemos arrepentido y si hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas,
si hemos aceptado las buenas nuevas de salvación, Él nos ha llamado hoy hijos, nos ha adoptado. Y en esa adopción nos ha equipado también. Por eso cuando nosotros estamos considerando, no, yo no tengo, empieza a volver a ese diseño. Dios te dijo, eres hijo. Y como hijo, Él nos ha equipado. Amén. ¿Por qué dudar? ¿Por qué decir, qué tengo yo para dar? Disponte delante del Señor, en esa relación con Él, y Él te mostrará lo que tiene para hacer a través de tu vida y lo que quiere hacer a través de tu vida. Y tampoco coloques en poco lo que Dios ha puesto como dones, como talentos. Lo que Dios ha puesto en tu vida es maravilloso. Amén. Siempre recuerdo el libro del maestro, creo que se llama, no recuerdo bien cómo es el libro, uno que estudiamos en el instituto, y habla de una maestra de escuela dominical, donde fue maestra de muchos niños, ¿cierto? Pero ya después de un tiempo, ella se los encuentra, muchos son pastores, evangelistas, profetas. Dice que todos fueron marcados por la entrega, la dedicación de esta maestra. Todos fueron de una u otra manera encaminados a través de esta obra, ¿cierto? De este servicio tan especial. A veces hay áreas, hay lugares, hay posiciones en la iglesia que creemos, no es tan importante. No, Dios ha puesto en nosotros algo. Y si lo hacemos bien, como nos invita la palabra de Dios aquí, que dice bien, háganlo todo bien y con amor, eso va a dar fruto. Amén. Tenemos la certeza que va a dar fruto. Dos cosas importantes, bien y con amor. Hoy no los vemos, no los tenemos que ver. Ojalá uno los viera. Muchas veces para el que evangeliza, muchas veces no ve el fruto de una. A mí la persona que me evangelizó hace muchos años atrás, en ese momento no vio el fruto. Yo fui allá y ya, en ese momento. Años después ella llegó a ese lugar, Nelly, la hermana Nelly. Llegó a ese lugar. No fue acá donde me evangelizó, ¿cierto? Yo no estaba acá, eso fue años atrás, estaba en bachillerato. Y yo le recordé que ella me había compartido la palabra de Dios estando en bachillerato. Yo decía, pasaron muchos años, yo sé que el Señor tuvo que trabajar mucho en mi corazón. Quizás no vio en ese momento el resultado y quizás puede ser frustrante, ¿cierto? El evangelizar muchas veces llega como, puede ser frustrante porque en esos tiempos la gente dice no me interesa, no quiero, pero hay que seguir trabajando en eso porque no sabemos el fruto que va a dar el día de mañana y no sabemos lo que va a obrar en un corazón y no sabemos el profeta, el apóstol, como le sucedió a aquel varón cuando le dice el Señor que vaya hasta tal punto que hay un varón allí llamado Pablo. ¿Qué hubiera sido si él se hubiera negado a ir allí a orar por él? Quizás él no vio en ese momento, ¿cierto? Pero más adelante pudo comprender todo lo que pasó a través de este varón. Así que no pongamos en menos, Dios ha puesto en nosotros dones, talentos. ¿Sabe que el solo ejercicio de escuchar a una persona es algo tan especial? Y hay personas que tienen esa capacidad y no cualquiera la tiene. Hay personas que crees que te están escuchando y uno dice, no, este no me presta atención, ¿cierto? Uno se siente frustrado y uno necesita a esas personas que sean oídos. Y quizás esas personas no entienden, quizás pensarán, eso es insignificante, pero no sabe
lo que eso puede hacer en la vida del otro, ser escuchado. Así que nuestro valor ni siquiera está en la cantidad de dones que podamos tener, ni en los ministerios que podamos tener en apariencia, ¿cierto? Los más aparentes, ¿cierto? Los más visibles. Nuestro valor ni siquiera está en eso, mis hermanos. Nuestro valor no está en lo mucho que nos usa el Señor, tampoco está en eso nuestro valor. Tenemos que entender eso. Nuestro valor está en que Cristo Jesús pagó por nosotros allí en la cruz y pagó el precio de sangre. Y nuestro valor está en que Cristo nos ama, nos ha amado. Amén. Y que Él quiere hacer algo nuevo en nosotros y está haciendo y está transformando. Así que cuando nosotros empezamos a entender que Dios ha puesto algo especial, que ha puesto un valor que nadie más lo podía pagar, que nos ha amado de una manera especial y que nos ha dado bendiciones y nos ha extendido su misericordia, y todo eso ha sido por gracia. No hay nada ganado en nosotros, pero Él ha puesto un valor. Ese valor hace que yo pueda corresponder en gratitud, usando lo que Él me ha entregado, los dones, los talentos, para que la iglesia sea edificada y para que así como me alcanzó a mí su misericordia, esa misericordia sea alcanzada para otros. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vamos a orar en esta noche. Quiero que pienses allí, primeramente, qué ha hecho Dios en tu vida. Y también te guardes esa pregunta que hacía el pastor Ubaldo a través de ese libro. ¿Qué te ha dado Dios a ti para extender su obra? ¿Qué te ha dado Dios para extender su obra? Porque si hoy eres llamado hijo, no tienes excusa para decir, no tengo nada. Ya te he dicho que si Él te ha llamado, te ha adoptado, también te ha dotado con dones, talentos, capacidades, porque no eres parte por fuera del cuerpo, eres parte del cuerpo si ya eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, siendo parte del cuerpo, estás llamado para ser parte de la edificación de la iglesia. Amén. Ni más ni menos. No tienes más que el otro. No tienes más amor de Dios. Tienes un amor grande de Dios. Y no tienes menos, porque quizás tus dones no parezcan suficientes o útiles. Son útiles para edificación de la iglesia. Por eso vamos a dar gracias a Dios. Señor, en esta noche te damos gloria a ti, mi Rey. Tú eres hermoso, mi Rey. Damos gloria porque nos has llamado, mi Rey. Nos llamaste cuando estábamos perdidos, Señor, nos encontraste. Y estando en esa condición, Señor, nos miraste con ojos de amor, de misericordia. Extendiste tus manos a nosotros. Y hoy, Señor, vivimos bajo esa gracia, bajo esa misericordia. Y al vivir bajo tu gracia también nos has dado, mi Rey, nos has dotado, Señor, para ser parte del cuerpo, y como parte del cuerpo, para ser parte de la edificación, del crecimiento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender qué nos has entregado para crecimiento de tu obra. ¿Qué he dejado de usar, Señor? Tal vez porque he pensado
que lo hago mejor que el otro y no soy valorado, o tal vez he pensado que no tengo lo suficiente como el otro lo usas, porque nos hemos comparado también, mi Rey. Y en esas comparaciones se nos olvida entender que tú nos has llamado, que tú nos has dado como te ha placido y en la manera en que has visto, conforme a las necesidades, en el lugar donde nos has puesto también, de quienes están a nuestro alrededor. Cómo nos has dotado, Señor, lo que has puesto en nosotros. Mi Rey, no es en vano. Lo que has puesto en nosotros es regalo, es tesoro, es bendición, y no bendición para mí solo, sino para crecimiento, para que otros puedan ser alcanzados, mi Rey, a través de tu obra redentora. Por eso, Señor, te doy gracias, en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal si entonamos esta canción y recordamos